Hola chicos. Antes de empezar la historia de hoy, solo un pequeño favor. Más del 90% de nuestros espectadores no están suscritos a nuestro canal. Por favor, suscríbanse para no perderse ninguna historia impactante e interesante. Vamos a comenzar la historia de hoy. Nunca pensé que mi vida tomaría este giro. Siempre me consideré una persona de principios, alguien que valoraba la lealtad por encima de todo. Mi matrimonio con David era el pilar de mi existencia. Lo habíamos construido ladrillo a ladrillo, con paciencia, amor y, sí, también con sacrificios. Nos conocimos en la universidad, dos almas jóvenes con sueños ambiciosos y una conexión innegable. David era mi roca, mi confidente, el hombre que me hacía reír incluso en mis días más sombríos. Compartimos tantos momentos, desde las noches de estudio interminables, alimentados por café y ansiedad, hasta nuestras primeras vacaciones juntos, un viaje improvisado que nos llevó a un pequeño pueblo costero donde el tiempo parecía detenerse. Recuerdo la sensación de la arena entre mis dedos, el sonido de las olas rompiendo suavemente, y la mano de David entrelazada con la mía. Éramos inseparables, un equipo. Nos casamos 5 años después de graduarnos. Fue una boda sencilla, íntima, rodeados solo por nuestros seres queridos más cercanos. No necesitábamos grandes pompas ni exhibiciones, nuestra felicidad era suficiente. Los primeros años fueron una luna de miel continua, llena de descubrimiento y crecimiento. Aprendimos a convivir, a ceder, a apoyarnos mutuamente en nuestras respectivas carreras. David es ingeniero, y yo soy diseñadora gráfica. Amaba mi trabajo, la libertad de expresión que me ofrecía, la oportunidad de transformar ideas en algo visualmente impactante. David siempre fue mi mayor animador, celebrando cada pequeño éxito y consolándome en cada revés creativo. Su apoyo incondicional me dio la confianza para volar. Con el tiempo, la rutina se fue instalando. No de una manera negativa, al principio. Era la comodidad de lo conocido, la tranquilidad de saber qué esperar. Nuestras vidas se entrelazaron de tal manera que a veces era difícil saber dónde terminaba uno y empezaba el otro. Hablábamos de todo, o al menos eso creía yo. Compartíamos nuestras preocupaciones laborales, los planes para el fin de semana, las pequeñas alegrías y frustraciones del día a día. Cenábamos juntos casi todas las noches, veíamos películas, paseábamos a nuestro perro, Max, por el parque. Era una vida buena, estable, envidiable para muchos. O eso es lo que siempre me decía a mí misma. Pero con esa comodidad, quizás, llegó una sutil complacencia. Las conversaciones se volvieron menos profundas, las risas un poco menos espontáneas. Los te amo se pronunciaban por costumbre más que por un impulso arrollador. No es que no amara a David, por supuesto que lo amaba. Era el amor que se transforma con los años, un amor arraigado, profundo, como un viejo roble. Pero me empecé a preguntar si faltaba algo. Una chispa, quizás. Una aventura, una emoción que el día a día parecía haber absorbido. Me sentía como si estuviera viviendo una vida perfectamente orquestada, pero sin la música que me hacía bailar. Era una melodía familiar, sí, pero le faltaba un crescendo. Mis días estaban llenos de trabajo, reuniones con clientes, proyectos que me absorbían por completo. Por las noches, David y yo compartíamos la cena, revisábamos nuestras redes sociales, y a veces veíamos alguna serie. Las conversaciones sobre nuestros sueños individuales, nuestras pasiones, se habían desvanecido. O quizás, yo había dejado de compartirlas, asumiendo que él ya lo sabía, o que no le interesaría. Es difícil señalar el momento exacto en que empezó a surgir esa sensación de vacío, ese anhelo de algo más, algo que no podía nombrar. Era una inquietud silenciosa, que crecía en la penumbra de mis pensamientos. Fue entonces cuando conocí a Marco. Él era un nuevo cliente, un empresario que buscaba un rediseño completo para la imagen de su empresa. Desde el primer encuentro, hubo una energía diferente. Marco era carismático, apasionado, con una mente brillante y un sentido del humor que me sorprendió. Nuestras reuniones de trabajo se extendían más allá de lo necesario, no por falta de profesionalismo, sino porque la conversación fluía de manera natural y estimulante. Hablaba de arte, de viajes, de filosofía,
temas que hacía mucho tiempo no abordaba con nadie, y mucho menos con David. Marco me hacía sentir vista, escuchada. Prestaba atención a los pequeños detalles, a las sutilezas de mis expresiones, a las ideas que balbuceaba casi sin querer. Me preguntaba sobre mis sueños, sobre lo que me motivaba más allá del trabajo. Compartíamos risas genuinas, de esas que te duelen el estómago. Con él, me sentía liberada de la expectativa de ser la esposa de David, la diseñadora eficiente. Podía ser simplemente yo, con todas mis complejidades y mis anhelos, incluso aquellos que no me atrevía a reconocer en voz alta. Empecé a esperar nuestras reuniones con una anticipación que me sorprendía a mí misma. Era una sensazione agridulce. Por un lado, me emocionaba la posibilidad de conectar con alguien de una manera tan profunda y estimulante. Por otro, me sentía culpable. Culpable por disfrutar tanto de la compañía de otra persona, por sentir esa chispa que creía haber perdido. Me decía a mí misma que era solo una relación profesional, que no había nada más allá de eso. Pero en el fondo, sabía que algo se estaba moviendo dentro de mí, algo que era difícil de ignorar. Una tarde, después de una reunión particularmente intensa sobre la nueva campaña de marketing de su empresa, Marco sugirió que fuéramos por un café. Acepté, aunque mi conciencia me picaba. Nos sentamos en una pequeña cafetería con un ambiente acogedor y el aroma a grano recién molido flotando en el aire. La conversación derivó rápidamente del trabajo a temas más personales. Me habló de su infancia, de sus aspiraciones, de los desafíos que había enfrentado. Me contó historias divertidas de sus viajes y compartió sus opiniones sobre libros y películas. Yo, a mi vez, me encontré abriéndome a él de una manera que no había hecho con nadie en mucho tiempo. Le hablé de mis frustraciones creativas, de mis sueños de viajar a lugares exóticos, de mi amor por la pintura, un pasatiempo que había abandonado hacía años. Hablamos durante horas, y el tiempo voló. Mi senso leggera, rinnovata. Era como si hubiera encontrado una parte de mí misma que había estado dormida. Cuando me despedí de Marco esa tarde, la culpa se mezcló con una extraña euforia. Caminaba por la calle con una sonrisa en el rostro, pero también con un nudo en el estómago. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba cruzando una línea? No había nada físico, nada inapropiado en nuestras interacciones. Pero la intimidad emocional que estábamos construyendo, la conexión que sentía con él, era innegable. Y eso me aterraba. David no era tonto. No es que hubiera razones para sospechar, pero mi comportamiento, mi energía, seguramente empezarían a cambiar. ¿Podría ocultar lo que sentía? ¿Quería siquiera ocultarlo? Esas preguntas rondaban mi mente mientras me acercaba a casa, donde mi vida normal, me esperaba. Me sentía dividida, atrapada entre el confort de lo familiar y la vertiginosa atracción de lo desconocido. El roble de mi matrimonio se sentía sólido, sí, pero el aire a su alrededor se había vuelto un poco denso, mientras que con Marco, sentía que respiraba un aire fresco y embriagador. Y esa era la verdad incómoda que empezaba a asomar en mi tranquila existencia. La culpa, como una sombra persistente, comenzó a acompañarme a todas partes. Se posaba en mi hombro mientras preparaba el desayuno para David, se colaba en mis pensamientos durante las reuniones con clientes, y me susurraba al oído mientras me quedaba dormida por las noches. No era una culpa abrumadora que me paralizara, sino una constante, punzante incomodidad que me recordaba que algo en mi vida estaba desalineado. Intenté justificarme. Me decía a mí misma que era solo amistad, que no había nada malo en disfrutar de la compañía de alguien, en sentirme inspirada y estimulada por una nueva conexión. Pero el corazón sabía que mentía. La verdad era que la intensidad de mis sentimientos por Marco iba más allá de la simple amistad. David, por su parte, parecía ajeno. O quizás, yo era tan buena en mi actuación que él no notaba nada. Seguía siendo el mismo David de siempre, trabajador, cariñoso a su manera, preocupado por los detalles de nuestra vida cotidiana. Me preguntaba por mi día, me ofrecía ayuda con las tareas del hogar, me besaba en la frente antes de dormir. Y cada uno de esos gestos, que antes me resultaban reconfortantes, ahora me oprimían el pecho. Sentía que lo estaba engañando, no con un acto físico, sino con una traición emocional que, para mí,
era mucho más profunda. La honestidad siempre había sido un pilar en nuestra relación, y ahora, ese pilar se estaba desmoronando bajo el peso de mis secretos. Las reuniones con Marco se volvieron más frecuentes, y nuestras conversaciones, más íntimas. Ya no eran solo cafés, eran almuerzos prolongados, sesiones de trabajo que terminaban en largas caminatas por el parque, discutiendo todo, desde el arte renacentista hasta el significado de la felicidad. Con él, me sentía como si estuviera descubriendo capas de mí misma que ni siquiera sabía que existían. Hablábamos de nuestros miedos más profundos, de nuestros arrepentimientos, de las cosas que nos hacían sentir vivos. Marco me animó a retomar la pintura, mi pasión olvidada. Me trajo un juego de pinceles y lienzos, un regalo que me hizo llorar de gratitud y culpa al mismo tiempo. Sus palabras de aliento, su creencia inquebrantable en mi potencial, eran como un bálsamo para mi alma, pero también una daga para mi conciencia. La línea entre lo profesional y lo personal se había difuminado por completo. Un día, estábamos trabajando en su oficina, y la conversación giró hacia nuestros sueños de infancia. Marco me habló de su deseo de viajar por el mundo, de explorar culturas lejanas. Mis ojos brillaron al escucharlo, porque esos eran también mis sueños, sueños que había guardado bajo llave en algún rincón de mi corazón. Me confesó que a veces se sentía solo, a pesar de tener éxito y estar rodeado de gente. Sus palabras resonaron en mí, porque yo también me sentía sola, a pesar de estar casada y tener una vida aparentemente plena. Fue en ese momento, mientras compartíamos esa vulnerabilidad, cuando sentí una conexión tan fuerte que me asustó. Empecé a mentir, pequeñas mentiras al principio, sobre dónde estaba, con quién me reunía. Decía que tenía más trabajo, que me quedaba hasta tarde en la oficina, o que salía con alguna amiga. David nunca cuestionó nada. Su confianza en mí era absoluta, y eso hacía que la culpa fuera aún más insoportable. Me sentía atrapada en una red de engaños que yo misma había tejido. Me miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer que veía. La persona que había sido, tan clara y transparente, se estaba volviendo opaca, llena de sombras. Una tarde, después de una de nuestras reuniones con Marco, me encontré sentada en mi coche en el estacionamiento de mi oficina, incapaz de moverme. Las lágrimas brotaron sin control. Era una mezcla de tristeza, frustración y una abrumadora sensación de pérdida. Estaba perdiendo mi integridad, mi paz mental, y quizás, a David. Sabía que esto no podía continuar. La situación se había vuelto insostenible. No podía seguir viviendo esta doble vida, consumida por la culpa y el miedo a ser descubierta. La felicidad que Marco me traía era efímera, eclipsada por la ansiedad que sentía cada vez que pensaba en David. Esa noche, cuando David llegó a casa, lo abracé con más fuerza de lo habitual. Quería decirle la verdad, liberarme del peso que cargaba. Pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. ¿Cómo le explicaba que me había enamorado de otra persona, sin haberlo traicionado físicamente? ¿Cómo le decía que, a pesar de todo el amor y la historia que compartíamos, había algo fundamental que faltaba en nuestra relación? El silencio de mi confesión no dicha era ensordecedor. Al día siguiente, tomé una decisión. Necesitaba poner distancia con Marco. Era la única manera de intentar reparar el daño que estaba haciendo, tanto a mi matrimonio como a mi propia conciencia. Le envié un correo electrónico, diciéndole que, por razones personales, necesitaba limitar nuestras interacciones a lo estrictamente profesional. Fue una de las cosas más difíciles que he escrito. Recibí una respuesta corta y comprensiva. Dijo que entendía, y que respetaba mi decisión. Su profesionalismo me hizo sentir aún peor. Él no sabía la batalla interna que estaba librando. Los días que siguieron fueron un tormento. Echar de menos a Marco era una constante punzada. Mi trabajo se volvió una distracción, pero también un recordatorio de lo que había dejado ir. Me sentía vacía, como si una parte de mí se hubiera amputado. Intenté centrarme en David, en reavivar la chispa que creía haber perdido. Organicé cenas románticas, propuse planes para el fin de semana, traté de iniciar conversaciones más profundas. Él parecía receptivo, pero la espontaneidad, esa chispa que antes nos definía,
parecía forzada. Intentaba con todas mis fuerzas, pero sentía que mi corazón no estaba completamente ahí. Una tarde, mientras estaba en mi estudio, mirando los pinceles y lienzos que Marco me había regalado, la realidad me golpeó con fuerza. No podía fingir más. No podía seguir viviendo una vida que sentía que no era mía, ni engañar a David, ni a mí misma. La distancia con Marco no había resuelto el problema de raíz. Solo había enmascarado la insatisfacción que ya existía en mi matrimonio. La culpa no había desaparecido, solo se había transformado en una tristeza profunda. Necesitaba ser honesta, no solo con David, sino conmigo misma. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia adelante. Sabía que la conversación que se avecinaba sería la más difícil de mi vida, una que podría destruirlo todo, pero también era la única que me permitiría reconstruirme. La comodidad que había buscado en la estabilidad de mi matrimonio se había convertido en una jaula, y la única forma de salir era abrir la puerta, aunque el mundo exterior fuera incierto y aterrador. La noche en que decidí hablar con David fue una de las más largas de mi vida. Cada minuto que pasaba antes de que él llegara a casa se sentía como una hora. Mi estómago era un nudo de nervios, y mis manos temblaban ligeramente. Repasaba mentalmente lo que le diría, las palabras que usaría para explicar lo inexplicable, para articular el torbellino de emociones que me había consumido. Sabía que no había una forma fácil de hacerlo, que cualquier palabra que eligiera sería dolorosa. Cuando escuché el sonido de las llaves en la cerradura, un escalofrío me recorrió la espalda. Respiré profundamente, tratando de calmar el latido acelerado de mi corazón. David entró, me saludó con un beso en la mejilla, y fue directamente a la cocina a servirse un vaso de agua. Esa cotidianidad, la normalidad de su llegada, hizo que la verdad que estaba a punto de soltar pareciera aún más monstruosa. «David, ¿podemos hablar?», le dije, mi voz apenas un susurro. Él se giró, con el vaso en la mano, y supo al instante que algo andaba mal. Mi tono, la expresión en mi rostro, todo lo delataba. Dejó el vaso en la encimera y se sentó frente a mí en el sofá. Su mirada, llena de una preocupación silenciosa, me partió el alma. Empecé a hablar, con la voz entrecortada al principio, y luego con más firmeza a medida que las palabras fluían. Le hablé de la sensación de vacío que había empezado a sentir, de cómo la rutina se había tragado la chispa que una vez nos había unido. Le expliqué que no se trataba de él, que no era su culpa, sino de una búsqueda interna, de un anhelo de algo más que no sabía cómo expresar. Hablé de cómo me había sentido perdida, de cómo había dejado de pintar, de cómo había abandonado partes de mí misma. Luego, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, le hablé de Marco. Fui clara, directa, pero tratando de ser lo más sensible posible. Le aseguré que no había habido ninguna infidelidad física, pero que sí había una conexión emocional profunda, una que me había hecho cuestionar todo. Le expliqué cómo Marco me había hecho sentir vista y escuchada, cómo había reavivado en mí la pasión por cosas que había olvidado. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo por el dolor que sabía que le estaba causando, sino también por la liberación de finalmente decir la verdad en voz alta. David escuchó en silencio, su rostro una máscara de shock y dolor. Sus ojos, normalmente llenos de calidez, se volvieron distantes y vidriosos. No me interrumpió. No gritó, no me acusó. Solo escuchó, absorbiendo cada palabra como un golpe directo al corazón. Cuando terminé, el silencio en la sala era ensordecedor, pesado, lleno de una tristeza palpable. Finalmente, él habló, su voz apenas audible. ¿Me estás diciendo que te enamoraste de otra persona? Su pregunta fue como un puñal. No pude negarlo. No lo sé, David, respondí con honestidad, solo sé que sentí algo que no sentía en mucho tiempo, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mí y sobre nosotros. La conversación se prolongó durante horas. Hubo lágrimas, de ambos. Hubo preguntas dolorosas, respuestas honestas. Hablamos de nuestros años juntos, de los sueños que habíamos compartido, de lo que habíamos construido. Él me preguntó por qué no le había dicho nada antes, por qué no habíamos intentado reavivar nuestra chispa juntos. No tenía una respuesta fácil para eso. En ese momento, no veía el camino.
Me disculpé una y otra vez, no solo por el dolor que le estaba causando, sino por mi falta de valor para haber hablado antes. La noche terminó con una sensación de agotamiento, pero también de una extraña claridad. Ambos estábamos heridos, pero por primera vez en mucho tiempo, no había mentiras entre nosotros. Acordamos que necesitábamos tiempo, espacio, para procesar todo. David dormiría en el sofá por unos días. Necesitábamos pensar, individualmente, qué significaba esto para nuestro futuro. Los días siguientes fueron un limbo emocional. La casa se sentía vacía, a pesar de que ambos estábamos allí. El silencio era pesado, lleno de pensamientos no dichos. Yo me refugié en la pintura, volcando en el lienzo toda la angustia y la confusión que sentía. David, por su parte, se sumergió en su trabajo, llegando a casa tarde y agotado. Durante ese tiempo, hice una profunda introspección. Me di cuenta de que la insatisfacción que sentía no era culpa de David, ni tampoco completamente de Marco. Era mía. Había permitido que mi propia vida se estancara, había dejado de alimentar mis propias pasiones y sueños, y había esperado, de alguna manera, que mi matrimonio llenara todos esos vacíos. Marco había sido solo un catalizador, un espejo que me había mostrado lo que faltaba en mí, no necesariamente en David o en nuestra relación. Un día, después de una semana de esa distancia impuesta, David me pidió que habláramos de nuevo. Se sentó frente a mí, con una expresión de cansancio, pero también de determinación. He estado pensando mucho, dijo. Y entiendo que algo se rompió, que quizás nos perdimos el uno al otro en el camino. No sé si podemos arreglar esto, pero estoy dispuesto a intentarlo, si tú también lo estás. Sus palabras fueron un bálsamo. No fue un perdón inmediato, ni una solución mágica. Fue una oferta de una oportunidad, de una posibilidad de reconstrucción. Lo miré a los ojos y vi dolor, pero también esa resiliencia que siempre admiré. El camino sería duro, lleno de dudas y conversaciones difíciles. Aún así, sentí una chispa de esperanza. No sabía si nuestro matrimonio sobreviviría, pero entendí que debía ser honesta con él y conmigo. Mi historia no había terminado, el capítulo doloroso cerraba la puerta, pero habría otra hacia un nuevo comienzo, incierto pero real.